Shalom familia Ebenezer, bienvenidos a Ecos de la Torá, una antología de comentarios a la Torá. Baruch atah Adonai noten haTorá. Vamos a entrar al comentario de la parashá Ajereit Mot. Esta parashá se lee en todas las comunidades del mundo en la mañana del día de Yom Kippur. El motivo es porque es aquí cuando Dios le ordena a Aarón, el Cohen Gadol, las reglas del sagrado y muy arduo servicio especial que se hace en el servicio en esta fecha tan trascendental. Y por lo tanto, tras de advertir Dios a los Coanim inferiores que no ingresaran al santuario en cualquier momento, le advierte también entonces a Aarón, el sumo sacerdote, que entre al recinto interior solamente en el día de Yom Kippur, para realizar allí la parte esencial del perdón. Las parashiot Ahreit, Mot y Kedoshim están yuxtapuestas. Hay quienes acostumbran a decir Ahreit, Mot, Kedoshim. Es decir, que después de la muerte la persona se vuelve sagrada por el hecho de separarse de la parte física y material y porque deja de estar sometida a la esclavitud de los deseos corporales. Todo el tiempo que la persona vive en este mundo y la materia y el espíritu están mezclados, no puede saber hacia dónde la llevarán sus inclinaciones, si hacia el buen o el mal camino, debido a que la lucha entre las inclinaciones es constante y permanente durante todo el tiempo que la persona vive en este mundo. Los sabios en el Pirkei Avot 2.4 dijeron, no confíes en ti mismo hasta el día de tu muerte, porque no sabes qué será de ti al final. Levítico capítulo 16, versículo 1 al 25 nos habla entonces. Aarón tenía que pasar horas preparándose para estar delante de Dios, pero nosotros nos podemos acercar a Dios en cualquier momento, como escrito está en Hebreos capítulo 4, versículo 16. ¡Qué privilegio! Se nos ha ofrecido un acceso más fácil a Dios que el que se daba a los sumos sacerdotes en aquellos días. Aún así, nunca debemos olvidar que Dios es santo, ni permitir que ese privilegio nos haga acercarnos a Dios descuidadamente. El camino a Dios fue abierto para nosotros por medio del Mashiach, pero el fácil acceso a Dios no elimina nuestra necesidad de preparar nuestros corazones cuando nos acercamos a Él en oración. Ajereit se traduce después de la muerte y se refiere a los hijos de Aarón que murieron en el día inaugural del Mishkan. Esta parte de la Torá narra la advertencia que se les dio a los Coanim de no entrar al lugar más sagrado que fue la causa de la trágica muerte de los hijos de Aarón, como señala el Jumás. La muerte de los hijos de Aarón y el servicio de Yom Kippur están unidos. La Torá introduce el servicio de Yom Kippur diciendo que Dios habló a Moshe después de la muerte de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, lo que implica que existe cierto nexo entre esa tragedia y el servicio de Yom Kippur. Además, este servicio añade otra dimensión a la causa de su muerte, afirmando que murieron al acercarse ante Hashem, elemento que había sido omitido de la narrativa en el capítulo 10, versículo 1 al 2, donde se había mencionado solo su pecado de ofrendar un incienso o fuego sin que se les hubiera ordenado hacerlo. Sin embargo, a partir de la descripción que se ofrece aquí, parecería que fueron castigados solo por haber entrado a un área que les estaba vedada. Esta obvia discrepancia es tratada por los sabios y exégetas.
¿Por qué se menciona la muerte de los justos Nadab y Abiú en relación con el capítulo del servicio de Yom Kippur? Debido a que de la misma manera que Yom Kippur proporciona expiación, así la muerte de los justos también proporciona expiación, dice el Talmud Jerusalmí en el Tratado de Yomá 1.1. Meser Hokmah explica que Yom Kippur es Et Ratzon, tiempo de gracia, y es por ende un momento propicio para obtener expiación. Cuando una persona justa, como lo eran Nadab y Abiú, fallece y su espíritu asciende al mundo de las almas, las otras almas justas en el cielo se regocijan ante su arribo. Este buen sentimiento en lo alto puede imbuir de un espíritu de perdón y expiación a los deudos de esa persona justa en la tierra. Esta es la conexión con Yom Kippur. Tanto Yom Kippur como la muerte de los justos proporciona expiación con una condición. Yom Kippur expía solo para quienes lo reconocen en su calidad de día santo y lo tratan como tal. Pues para quienes solo representa un día de abstinencia, de comida y de labores, pero carente de una dimensión espiritual, Yom Kippur no proporciona expiación. De manera análoga, quienes no honran a los justos en su vida no se benefician de su ascenso al cielo cuando éstos fallecen. Los sabios en Sifrá destacan que el versículo 1 del capítulo 10 habla de un fuego extraño y de inmediato ofrendado sin mediar el mandato divino, en tanto que nuestro versículo solo habla de su acercamiento ante Dios. Rabí Yossi sostiene que aunque no poseían la prerrogativa de ofrendar el incienso y el fuego, tal transgresión por sí sola no hubiese causado su muerte, en tanto que nuestro versículo nos afirma que murieron porque se atrevieron a ingresar al Sanctum Sanctorum, lo que, como lo ilustra el resto del capítulo, nadie puede hacer excepto el Cohen Gadol cuando realiza el servicio de Yom Kippur. No obstante, Rabí Akiva sostiene que esa aparente contradicción es resuelta por un tercer versículo, en el cual la Torá afirma que murieron al ofrendar un fuego extraño ante Hashem, como veremos en Bamidbar capítulo 26 versículo 61. Esto nos enseña que fue la ofrenda, no el hecho de ingresar sin autorización, lo que provocó su muerte. Aunque los traduce nuestro versículo luego según la opinión de Rabí Akiva. Rabí Eleazar ben Azaría comenta que cualquiera de estos pecados, es decir, tanto ingresar en esa área sin autorización como ofrendar fuego e incienso sin mediar la orden de Dios, hubiera sido causa suficiente para que murieran, concluye el Jumás Leví. Entremos ahora al capítulo 16, versículo 1, ya en la explicación. Dice el texto, Hashem le habló a Moshe después de la muerte de los hijos de Aarón, quienes ofrecieron una ofrenda no autorizada ante Hashem y murieron. A partir de este pasaje, todo el capítulo estará dedicado al ritual de expiación que tenía lugar en el lugar santísimo del tabernáculo, el Kodesh HaKodashim, una vez por año, en el día de Yom Kippur. Este tema ha sido vividamente relatado en el Talmud en el Tratado de Yomá. En general, Ajereit Mod y la parashá siguiente, Kedoshim, se leen de forma conjunta. Ajereit Mod tiene que ver con las purificaciones del cuerpo, en tanto que Kedoshim habla de la santificación del alma. Estas dos porciones son una progresión desde la impureza hasta la santidad. Al leer ambos títulos de corrido, surge algo muy interesante. La frase queda del siguiente modo: después de morir, santos serán. Esta fue la suerte de Nadab y Abiú. Ellos fueron considerados una especie de ofrenda para el Eterno.
¿Qué podemos entender por fuego extraño? Una opinión apunta que Nadab y Abiú estaban ansiosos por ejercer el liderazgo. Ellos se dejaron llevar por el entusiasmo de participar en la inauguración e hicieron algo para lo que no estaban autorizados. Los sabios israelitas tienen variadas opiniones sobre este evento. Ellos explican que la terminología fuego extraño no se trata de una mezcla prohibida de ingredientes, más bien indica que ellos no debían haber ofrendado el incienso, no tenían la jerarquía para este servicio. En el libro de las Crónicas, en segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículos 16 al 20, leemos el caso del rey Ushía, que le dio lepra por intentar ofrecer este incienso, rebelándose de esta manera contra la indicación del Omnipotente. Los cabalistas señalan que los hijos de Aarón no estaban aún imbuidos de la luz de la presencia divina, por lo que no tenían la capacidad para extinguir la obra del Satán mediante el servicio del Ketoret. El incienso, el Ketoret, es la más elevada de las ofrendas por el cual los mundos superiores e inferiores son bendecidos. Nadab y Abiú no tenían el mérito para entregar esta ofrenda y hacer que el mundo sea bendecido por ellos, porque no estaban casados. Esto los inhabilitaba totalmente. En el Zohar leemos, esto fue hasta que llegó la hora en que Nadab y Abiú se levantaron y echaron a perder el gozo general, de modo que la ira descendió sobre el mundo, como está escrito, y la gloria de Dios apareció a todo el pueblo. De muchas maneras ellos estropearon la alegría de la congregación de Israel. No tomaron mujer. No era el tiempo apropiado para ofrecer el incienso. No era el momento para encender las velas. Y ellos adelantaron el momento de heredar el sacerdocio mientras su padre todavía estaba vivo. Aún antes de que ofrecieran el incienso, estaban condenados. Como está escrito, ofrecieron fuego extraño delante de Dios. Según estas lecturas, Nadab y Abiú usurpan el puesto de su padre durante el servicio religioso y enseguida un fuego los desintegró. Sin embargo, dicen también los cabalistas que las muertes de Nadab y Abiú fueron una especie de limpieza para Aarón. Sus dos hijos ciertamente fueron consumidos por el fuego, pero sus almas quedaron intactas. El Rambam explica que aquellos cuyo trabajo espiritual y concentración esté centrada únicamente en conectarse con la luz del Creador, pueden y están destinados a alcanzar la unificación completa con esta luz, tal y como Nadab y Abiú lo hicieron. El Talmud registra, si quieres vivir, tienes que morir. El sentido cabalístico de esta frase morir se refiere a la muerte del deseo de recibir para sí mismo. Esto nos enseña que si una persona no siente la muerte diariamente, que es la muerte del deseo de recibir para sí mismo, entonces no está adquiriendo vida. Los sabios de la Cábala nos dicen que nuestra vasija, es decir, nuestro ser, está lleno de deseo de recibir para sí mismo. Y a medida que eliminas aspectos del deseo de recibir para sí mismo, permites que entre más luz del Creador en la vasija. Así pues, si durante tu vida logras matar un aspecto tras otro del deseo de recibir para sí mismo, y entender que estás sintiendo dolor porque es un aspecto de la muerte que aceptas voluntariamente, entonces estás atrayendo vida hacia ti. Así es como el Zohar explica el proceso de la muerte. Luego entonces, si quieres vivir entendiendo por vida, no solo en el momento, sino el alcanzar la vida eterna, tienes que morir diariamente. Una pequeña historia nos enseña lo siguiente. El gobernante se acercó a él y le preguntó, ¿por qué estás sembrando árboles? Pasarán unos 20 o 40 años para que estos árboles crezcan de verdad y den frutos. El anciano respondió, tienes razón, es poco probable
que yo pueda comer los frutos de estos árboles, pero tal y como quienes vivieron antes de mí sembraron árboles para que yo comiera, de la misma manera yo siembro los árboles para quienes vivan después de mí. Sobre esta narración, el Midrash nos dice que luego se le dio una milagrosa cantidad de vida extendida al anciano y pudo comer los frutos de los árboles que sembró. Hasta en un nivel simple vemos una lección sobre esta historia, pero en un nivel más profundo, ahora entendemos su secreto. El anciano sabía que si quería tener vida, tendría que realizar constantemente acciones de las que sabía que no recibiría nada. Y esa es la muerte del deseo de recibir para sí mismo. La muerte del deseo de recibir para sí mismo significa, haré algo que sé que no solo me dará algo bueno, sino que podría quitarme algo. El anciano mereció comer los frutos de los árboles que sembró porque mató su deseo de recibir para sí mismo. Él conocía el secreto del Shabbat de Ahareit Mot. Si quieres vivir, tienes que morir. O sea, tienes que matar el deseo de recibir para sí mismo todos los días. La porción de Ahareit Mot nos alienta a buscar el camino espiritual, ya que cuando lo hagamos lograremos vida. La expresión muerte que aparece en esta lectura nos indica claramente que parte de nuestro trabajo en este Shabbat será recibir un nuevo entendimiento sobre la muerte y mediante ese entendimiento poder entender la vida. ¿Por qué relacionó Dios la muerte de los hijos de Aarón con el mandamiento de restringir la entrada de Aarón al Santo de los Santos? Rabí Eleazar ben Azaría asemejó esto a una persona convaleciente a la que se le debe advertir que no hiciera comida fría ni duerma en lugares húmedos. Un doctor solo le dio las instrucciones sin explicar las consecuencias que podría acarrear obedecerlas. En tanto un segundo le dijo, a menos que evites la comida fría y los lugares húmedos, morirás como fulano de tal. Claramente la advertencia del segundo doctor tuvo mayor impacto que la del primero, señala Rashi comentando la cifra. Asimismo, en este caso, Dios le dijo a Moshe que transmitiera la ley a Aarón en el contexto de la tragedia que sufrió. Ello fue así, pues, incluso si se le hubiera dicho que la pena de la muerte era el castigo por entrar al Sanctum Sanctorum de manera indebida. El efecto de esto habría sido mucho más débil que escuchar que la muerte que recién había presenciado era castigo divino por ese mismo pecado, señala el Hafez Haim. Según el Zohar, Nadab y Abiú sufrieron dos muertes. Una fue la muerte física, en tanto que la otra consistió en que murieron sin dejar descendencia. Los versículos 2 al 34 nos hablarán entonces sobre el servicio de Yom Kippur. Menos de 6 semanas después de que Israel recibió el decálogo, la nación se precipitó de su cúspide espiritual adorando el becerro de oro. La prolongada súplica de Moshe a fin de procurar el perdón para su pueblo culminó el 10 de Tisri, cuando regresó del monte Sinaí con las segundas tablas de la ley. Tal día fue designado como Yom Kippur, el sempiterno día del perdón. Mientras el templo estaba aún en pie, el punto nodal de Yom Kippur era el servicio especial realizado por el Cohen Gadol. Muchas de sus actividades no se realizaban en ningún otro momento del año y el servicio del día ya era llevado a cabo casi exclusivamente por el Cohen Gadol. Nuestro capítulo es la fuente de primaria en la Torá de la que aprendemos los detalles del particularísimo servicio de Yom Kippur. Entremos ahora al capítulo 16, versículo 2.
Dile a tu hermano Aarón que no entre en cualquier momento al recinto más sagrado del santuario, que está de la cortina divisoria hacia adentro, ante la cubierta que está sobre el arca, para que no muera, pues yo me presento en la nube por sobre la cubierta. Se dice que Nadab y Abiú ingresaron al Kodesh HaKodashim, la cámara santísima, a quemar la Ketoret, el incienso, entre otras actividades, por lo que murieron. El Kodesh HaKodashim era el sitio de mayor santidad de todo el tabernáculo y la presencia del Eterno se manifestaría ahí con frecuencia. El Pasuk nos dice que si Aarón decidiera ingresar al lugar santísimo sin ser necesario, moriría, como ocurrió con sus hijos. Rabí Yossi sostiene que los hijos de Aarón, aunque no poseían la prerrogativa de ofrendar el incienso y el fuego, tal transgresión por sí sola no hubiese causado su muerte, en tanto que nuestro versículo nos informa que murieron porque se atrevieron a ingresar al Kodesh HaKodashim, lo que, como ilustra el resto del capítulo, nadie puede hacer excepto el Cohen Gadol cuando realiza el servicio sacrificial de Yom Kippur, señala el Humás Leví. Incluso en Yom Kippur, cuando se le ordena al Cohen Gadol entrar al Sanctum Sanctorum, éste no puede entrar en todo momento del día, sino solo cuando lleva a cabo el servicio sacrificial delineado en este capítulo, señala el Sifra. Ahora, el Rambán explica los motivos por los cuales la Torá afirma que el servicio del incienso era necesario para permitir que Aarón entrase al Sanctum Sanctorum sin morir. El pueblo habría hablado en forma desdeñosa del servicio del incienso, alegando que Nadab y Abiú habían muerto solo a causa de éste. Sin embargo, ahora entenderían no solo que el servicio del incienso no era peligroso en sí, sino que gracias a este Aarón podía realizar el servicio de Yom Kippur sin correr peligro alguno, incluso entrando a la parte más sacra del santuario. Después de que el Cohen Gadol entraba al santuario en Yom Kippur, prendía incienso para generar la nube y a partir de ello la gloria de Dios aparecería sobre la cubierta del arca, dice el Humás. Ahora, la función de la nube sobre el lugar santísimo del Mishkan serviría como pantalla o función protectora. Esto significa para ocultar la manifestación del Eterno. De lo contrario, la fuerza de la Shekinah causaría la muerte. Ejemplo de ello son los fallecimientos de Nadab y Abiú. El sentido literal del versículo es que nadie puede entrar al santuario interior debido a que la gloria de Dios se manifiesta en la nube que reposa en el arca. Empero los sabios expusieron que la frase hace referencia al servicio especial del incienso en Yom Kippur. Después de que el Cohen Gadol entraba al Sanctum Sanctorum en Yom Kippur, prendía incienso para generar una nube y a partir de ello la gloria de Dios aparecería entonces sobre la cubierta, señala Rashi. La interpretación de esta frase, como se ha estudiado, fue el tema de una polémica mayor entre los sabios y los saduceos, tal como se explica en preámbulos de los versículos 12 al 13. Entrar y salir del Santo de los Santos representa el servicio del individuo a Dios y las vestimentas representan las diferentes situaciones en las cuales puede encontrarse la persona. Uno debe causar constantemente ascender hacia niveles espirituales cada vez más elevados, pero sabiendo cuándo retroceder si llega a entrar en áreas que están más allá de su capacidad. Debe saber cómo avanzar cubierto con ciertas vestimentas, ciertas situaciones y cómo proceder cuando se cubra con diferentes vestimentas. Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, pudieron ascender, pero no supieron cómo retroceder.
Fue así como fallecieron al llevar una ofrenda de incienso no autorizada, como hemos visto en Levítico capítulo 10, señala el Yuquitei Alajot. Así como es fácil adquirir la fe a través de la educación desde la infancia, también es muy fácil perderla. Y por eso toda persona debe prestar atención, meditar sobre sí misma y analizar sus actos para corroborar si la fe en Dios arde en su interior o si es víctima de la frialdad y de las dudas. Así como cualquier máquina, incluso la más complicada, si no se la utiliza como puede llegar a dañarse, de la misma manera la persona que no es cuidadosa en el cumplimiento de las misbot de Dios puede herrumbrarse y perder su fe en el Creador. Hay quienes se ganan el mundo venidero en un instante, dice la Abodá Zará 17a en el Talmud. Y es la persona que en un instante decide llegar al lado del placer fugaz y elegir en cambio el placer eterno que guarda a quienes cumplen con la voluntad del Creador. Respecto a Nadab y Abiú, sobrepasaron la medida. Debemos decir que Dios nunca le quita a la persona la vida de inmediato cuando peca, sino solo lo hace cuando ésta supera la medida y sigue pecando ante él, dice el Tratado de Sotá 9a. Obviamente no podemos llegar a entender cuáles fueron los pecados de los hijos de Aarón. Está escrito en Vallicra 10:3, me santificaré con mis allegados, lo cual implica que eran sadiquín y estaban cerca de Dios. De todas maneras, esto debe despertarnos y ayudarnos a entender que la persona debe volver en Teshuvá por cada cosa pequeña que hizo para que no se sumen sus pecados y Dios no necesite cobrárselos de una manera dura y dolorosa. Debemos saber que Dios nunca le hace pagar a la persona de inmediato, sino que primero le envía señales y mensajes para que se despierte y vuelva en Teshuvá. Primero se le rasga el traje, después el motor del automóvil deja de funcionar en medio de un viaje, luego la persona sufre una enfermedad leve y si todo eso no sirve para alejarlo de su mal camino, Dios le envía una terrible tragedia con la esperanza de que tal vez ahora entienda y regrese a él, dice el Tratado de Kedushin 20a. La principal molestia en el servicio a Dios es la costumbre y la rutina. Muchas veces nuestro corazón olvida todas las cosas buenas que nos rodean, porque ya nos acostumbramos a que así sea. Y solo cuando vemos que hay otras personas que caminan con muletas o con bastón blanco, eso nos lleva a despertarnos y agradecerle a Dios por poder caminar estando sanos y por poder ver todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Los hijos de Israel se acostumbraron tanto a los milagros de Dios y al maná que les caía del cielo, que ya no sentían la necesidad de agradecer por ello. No solo eso, sino que incluso llegaron a despreciarlo. Los hijos de Aarón temieron que los hijos de Israel se acostumbraran a tener el Mizcán y llegaran a menospreciarlo, tal como había sucedido con el pan espiritual que les caía del cielo. Por eso cometieron un acto que puso en peligro sus vidas para advertirle y enseñarle a Israel cuánto debían honrar la presencia de Dios para no ser juzgados con extrema justicia. Y mientras más se santifica la persona en la Torá, más logra corregir el mundo con el reinado del Shaddai. Quien estudia Torá y cumple sus misbot tiene el mérito de sentir el sabor de los mundos superiores, tal como dijimos con respecto a la misbah del Shabbat, quien tiene parte del sabor del mundo venidero. Es sabido que la presencia divina no se revela ante cualquier persona y sobre todo no a alguien que está ocupado en satisfacer sus deseos por la comida. Esta parashá nos enseña que todo aquel que desee tener el mérito de estar cerca de Dios para bien, lo primero que debe hacer es matar a su inclinación al mal y de esta manera dejar un espacio libre para que las palabras de la Torá puedan reposar en su interior.
En Yom Kippur recordamos el mérito de los hijos de Aarón para que Dios nos santifique y nos purifique por el mérito de estos dos sadiquín, porque así como la muerte de los sadiquín expía, también nosotros elevamos nuestras plegarias pidiendo que el mérito de esos sadiquín nos proteja y nos ayude a ser inscritos y sellados para buenos y largos años. El máximo cuando tenemos presente la vida del justo de los justos, a Yeshua HaMashiach. Cuando a la persona no le falta nada, debe preocuparse de no estar recibiendo su recompensa en este mundo, dice el Tratado de Sanedrín 101a. Pero cuando tiene pruebas y dificultades, es una señal de que Dios lo quiere y que Él le reprocha cuando es necesario. Como está escrito en Misle, Proverbios 3:12, Dios reprocha a quienes ama. Y vemos que Jacob Avinu dijo en Bereshit 32:11, me empequeñecí por todas tus bondades. Es decir, que a pesar de todas las buenas promesas que recibió de Dios, él temió que le estuvieran desconectando sus méritos o descontando más bien sus méritos en el mundo venidero, dice el Talmud en el Tratado de Shabbat 32a. Debemos saber entonces que la Torá y los sabios reconocen que hay cosas que están fuera de la incumbencia y el control de la persona. Por ejemplo, la prohibición de abrir cartas que no están dirigidas a uno mismo y también la obligación de llamar a la puerta de un amigo antes de entrar a su habitación. De estas obligaciones de la persona aprendemos que a la Torá le importa el respeto por la privacidad de las personas y también quiere educar a todas las personas para que entiendan que hay cosas a las cuales no deben acercarse. Por eso se debe ser muy cuidadoso de no pasar el límite e invadir la privacidad del otro. La persona debe servir todo el tiempo a Dios, incluso cuando no tiene un líder espiritual para que le indique el camino. Cuando la persona se sobrepone a los deseos materiales y los deja de lado para dedicarse al estudio de la Torá, Dios entonces considera que le está entregando su vida. Cuando la persona intenta alterar las leyes de la creación y se entromete en asuntos a los cuales no puede llegar, las consecuencias son muy graves. La inclinación al mal no va y le dice a la persona directamente que cometa determinado pecado, sino que la va llevando a hacer cosas que no son completamente un pecado, sino solamente transgredir barreras protectoras. Y así poco a poco termina llevando a la persona a que no se dé cuenta y termine transgrediendo misbot de la Torá. Yom Hakipurim, capítulo 16, versículo 3 de Levítico. Con esto deberá entrar Aarón en Yom Kippur al recinto más sagrado del santuario, con un novillo joven para ofrenda hatat por la falta y un carnero para la ofrenda olá. El capítulo 16 de Vayikra es uno de los episodios más importantes de la escritura. El pasuk se refiere a la fecha solemne del Yom HaKippur, Día del Perdón. En estos pasajes se encuentran las instrucciones acerca de esta ocasión que en el calendario hebreo queda establecido el 10 del mes séptimo, Tisri. Ese día fue el único de todos los días del año cuando el Cohen Gadol, el gran sacerdote, entraba en el Kodesh HaKodashim, lugar santísimo, a presentar incienso y sangre delante de Dios. Los korbanot ofrecidos en este día habrían de servir para la limpieza del alma. El sentido de este ritual que tenía lugar durante el Yom Kippur en el santuario pertenece al reino de la suprarracional. Es así que el Talmud en el Tratado de Yomá 67b nos previene de no incurrir en la idea de que este ritual es tohu, carente de sentido, sino más bien hay que aceptarlo como un Geserat Hamelech, decreto del soberano del universo. A pesar de la categorización de este ritual como Hok, precepto de la Torá, no especifica manifiestamente, los grandes pensadores de Israel han tratado de encontrar algún sentido
a este decreto real. El Cohen Gadol, el sumo sacerdote, se preparaba una semana antes de esta fecha del siguiente modo. El Cohen sale de su casa para pasar la última semana en una de las salas del gran templo y durante 7 días se limpiaba con las aguas purificantes de la vaca roja, por si llegó a tocar algún cadáver humano sin darse cuenta. Además del Cohen Gadol oficial, se designaba otro sustituto en caso de que el sumo sacerdote se llegase a contaminar y se viese forzado a retirarse del Beit Hamikdash durante la noche previa a la ceremonia. El gran sacerdote no dormía, se le pasaba leyendo los escritos de Job, Esdra, Crónicas y el profeta Daniel para permanecer despierto. Si se dormía, los sacerdotes jóvenes lo despertaban chasqueando sus dedos ruidosamente. Si se cansaba, podía estar de pie un rato sobre el suelo frío del templo. Las grandes personas de Jerusalén también se quedaban despiertas durante esa noche, leyendo y orando, preparándose para el gran día. Así el Cohen Gadol podía escuchar el murmullo general, lo que animaba a permanecer despierto. Las tres virtudes que exhibe el pueblo de Israel en el sagrado día de Yom Kippur son la oración, el ayuno y la tzedaká. Vestimentas especiales para Yom Kippur. Capítulo 16, versículo 4. Deberá vestirse la túnica sagrada de lino y llevar los pantalones de lino sobre su cuerpo. También deberá ajustarse el cinturón de lino y cubrirse la cabeza con un turbante de lino. Esas son las vestimentas sagradas, y por eso antes de ponérselas deberá sumergirse en agua. El Cohen Gadol generalmente se distinguía de un Cohen común por las 8 prendas que vestía, 4 de las cuales eran de oro. Sin embargo, en Yom Kippur se sacaba las 4 prendas de oro cada vez que iba a entrar al Kodesh HaKodashim. En el Kodesh HaKodashim solo se le permitía vestir prendas blancas de lino. La blancura de la túnica de lino simbolizaba el perdón y el material mismo representaba el servicio de los ángeles celestiales, quienes metafóricamente son descritos por los profetas como envueltos en prendas de lino, dice Ezequiel capítulo 9, versículo 2. Las 4 vestimentas blancas simbolizan los 4 huéspedes de ángeles que sirven a Dios al descender la presencia divina a la tierra, como lo indican los rezos. Según nuestro Pasuk, Aarón tenía que vestir para esta fecha las 4 prendas sacerdotales que son la túnica blanca, los calzoncillos, la faja o cinto y el turbante, sin las vestiduras de oro, solo con las túnicas blancas de lino a fin de asemejarse a un ángel. Antes de usar estas prendas para el ritual de Yom Kippur, el Cohen Gadol debía sumergirse en la mikvé para purificarse. 5 veces se cambiaba de ropa el sacerdote antes y después de cada muda de ropa se sumergía en la mikvé. Y 10 veces lavaba sus manos y pies con una jarra de oro designada para ello. Cuando iba del servicio interior del Kodesh HaKodashim, el lugar santísimo, hacia afuera del Santísimo, y cuando iba del servicio exterior al interior del Santísimo, así lo requería el servicio del día de Yom Kippur. Una vez que dejaba el Kodesh HaKodashim, el Cohen Gadol se ponía las prendas de oro para realizar el resto del servicio, debido a que las prendas de oro le traían más honor en el Bet Hamikdash. La Cábala nos enseña que antes de efectuar cualquier tipo de limpieza se debe hacer una diferencia entre el bien y el mal. Si no tenemos un entendimiento acerca de la naturaleza de estos polos, no podremos limpiarnos. Todos los rituales diarios normales y asimismo una parte del servicio de Yom Kippur eran realizados por el Cohen Gadol usando las vestimentas doradas normales. El orden del servicio y las vestimentas en las que el Cohen Gadol realizaba cada parte del mismo se analizan entonces en las siguientes notas. Puesto que el pueblo de Israel había pecado adorando el becerro de oro, y tal pecado sigue siendo una especie de fiscal acusador, exigiendo que el pueblo sea castigado, señala Rashi.
No habría sido correcto que el Cohen Gadol usase vestimentas de oro al momento de solicitar perdón por los pecados del pueblo. Por consiguiente, no usaba las vestimentas de oro en las partes del servicio que procuraban el perdón por los pecados, pues, como los sabios lo formularon, un fiscal acusador no puede convertirse en abogado defensor, dice el tratado de Rosh Hashanah 26a. La costumbre askenazí de usar un quitel blanco en Yom Kippur se origina en las vestimentas blancas del Kohen Gadol. Los sabios enseñaron que una vestimenta blanca significa asimismo la confianza del pueblo de Israel de que Dios aceptará nuestra contrición en Yom Kippur. Israel se viste entonces de blanco mientras comparece en juicio frente a Dios como si fuese a una celebración, teniendo confianza de que Dios aceptará su contrición y los perdonará. Es posible servir a Dios literalmente con todas las cosas, pero cuando se trata de entrar en los niveles más elevados, se deberá simplificar el servicio con los artículos más básicos de vestimenta y de riqueza. Al dejar de lado toda ostentación, uno será capaz de efectuar las rectificaciones más profundas en esos niveles, dice el Yukitei Alajot. Capítulo 16, versículo 6. Primero Aarón acercará al patio de la tienda su propio novillo para ofrenda hatat por la falta y proveerá expiación a sí mismo y a su familia. El Cohen Gadol logra que se conceda expiación al verbalizar la confesión de sus pecados y las de su familia, señala Rashi, citando también el Tratado del Talmud, Yomá 36a. Ahora Aarón lleva el novillo al patio de la tienda y ubica el animal entre el altar exterior y el santuario, mirando hacia el altar, hacia el sur y levemente hacia el oeste, hacia el santuario. Y el sacerdote, parado de frente al animal, es decir, mirando hacia el oeste, presiona con sus manos la cabeza del animal y hace expiación, confesando sus transgresiones y las de su esposa, concluye la Torat Emet. El texto de su confesión era algo así. Te suplico, oh Hashem, he actuado malévolamente, me he rebelado y ante ti he pecado, yo y mi familia. Te suplico, oh Hashem, que perdones las malas acciones, las rebeliones y los pecados, pues he actuado malévolamente, me he rebelado y he pecado ante ti, yo y mi familia, como está escrito en la Torá de tu siervo Moshe, porque en este día expiará por ustedes. Mishnah Yomá 3:8. La confesión. La expiación esencial de una ofrenda es efectuada por los medios de la sangre, no por la confesión. A pesar de que la confesión es parte fundamental de la contrición y por ende de la expiación misma, como hemos dicho en el Tratado de Yomá 5a, es uno de los más grandes obsequios de Dios que le permite a la persona borrar los pecados de su pasado para que pueda empezar una vida mejor, una vida liberada de los efectos corrosivos de los pecados anteriores. Ello es así, pues ese nuevo inicio no es posible a menos que el pecador se arrepienta, encarando sus malas obras, admitiéndolas y diciéndose así sinceramente a cambiar. Esto es representado por la confesión. De hecho, según Ramban, el mandamiento de hacer penitencia va implícito en el mandamiento de confesarse. Que la confesión verbal del Cohen Gadol pudiese expiar por toda la nación demuestra entonces en forma extraordinaria el poder de una confesión que no consistía en la mera recitación de una fórmula, sino que era una declaración sincera de remordimiento, pues la gente es renuente a admitir un hecho que les duele más de lo que puedan soportar. Cuando Rabí Yehudá Hanashi falleció, sus discípulos declararon que todo aquel que dijese que había muerto merecía ser pasado por el filo de la espada.
Ketubot 104a. Ellos no negaban ni podían negar el hecho de su muerte, mas su congoja era tan intensa que no podían soportar que nadie hiciese alusión a su fallecimiento, por cual todo aquel que osase verbalizar semejante tragedia se hacía culpable de una profanación imperdonable. De la misma manera, el ser humano le es muy trabajoso confesarse. Así pues, cuando el Cohen Gadol lo hacía en contrición total, ello equivalía a una ofrenda y detentaba el poder de obtener expiación, señala Rabbi Yosef Dov Soloveitchik. Los versículos 1 al 18, los sorteos. El próximo paso del servicio era seleccionar dos machos cabríos, el que sería una ofrenda por pecado de la nación toda y el segundo que portaría todos los pecados del pueblo, por así decirlo, y serían despeñado en un precipicio en despoblado. Capítulo 16, versículo 7. Y tomará dos machos cabríos y los hará colocar ante el Eterno a la entrada de la tienda de asignación. Este término indica que los dos machos cabríos son similares entre sí, es decir, deben ser semejantes en apariencia, tamaño y valor. Los dos machos cabríos eran puestos en el extremo oriental del patio de la cara a occidente, hacia el santuario, dice la cifra. El Yukitei Alajot dice que nosotros debemos apoyarnos en Dios para que Él nos muestre la diferencia entre la mentira y la verdad. Las dos suertes para Azazel y para Adonai. Capítulo 16, versículo 8. Aarón sostendrá los dos chivos, uno para Hashem y el otro para Azazel. Aarón podría poner entonces cada una de las suertes en una caja, una designada para Hashem y la otra designada para Azazel. Uno de los machos cabríos era colocado a la derecha de Aarón y el otro a su izquierda. Tomaba una suerte por su mano derecha y la ponía sobre la cabeza del animal a su diestra, y tomaba la otra suerte en su mano izquierda y la ponía sobre la cabeza del otro animal, señala Rashi. Ahora, el tratado del Yomá 39a dice que para asegurar que los dos machos cabríos eran de idéntico aspecto, no fueran confundidos el uno del otro, el Cohen Gadol ataba un lazo de lana rojo alrededor de la cabeza del macho cabrío para Azazel y otro lazo alrededor del cuello para la ofrenda por pecado. Cuando el macho cabrío para Azazel era despeñado por un precipicio, el lazo rojo emblanquecía milagrosamente para simbolizar que los pecados de Israel habían sido perdonados. El nombre Azazel es una alusión a Az, fuerte, y El, poderoso, pues se trataba de un profundo barranco de una roca dura. El Eterno explica a Moshe la abodá, el servicio especial que debía realizarse para Yom Kippur. Aarón debía ofrendar dos machos cabríos. Un animal era en honor a Hashem, para Adonai. Este es el animal positivo, mientras que el otro era para Azazel, era, era negativo. La finalidad de este último era absorber toda negatividad del pueblo y destruirla lejos. Aarón daría un destino o juicio para Dios y otro destino para Azazel. De esta manera el bien y el mal serían separados uno del otro. Las dos ofrendas representan justicia y equidad. ¿Qué misterios se esconden tras este servicio tan inusual? ¿Por qué Hashem permite que el sacrificio de un animal Azazel se efectúe fuera del santuario cuando él mismo prohíbe estrictamente este tipo de ofrecimientos? ¿Por qué en Yom Kippur se ordena que una cabra sea muerta en el desierto arrojada desde un acantilado? Una opinión la ofrece el comentarista judío Meir Ben Hakohen. Él explica que los dos animales expiaban por categorías distintas de pecado. El animal sacrificado en el altar expiaba transgresiones relacionadas
en el vínculo directo con Hashem. Por ello debía ser inmolado cubierto por la Kedushá, la santidad del templo. El segundo animal, el Azazel, expiaba faltas referentes entre un hombre y su prójimo, es decir, faltas ocurridas en el marco de las relaciones interpersonales. Los preparativos para el día más sagrado del año comenzaban con una semana de anterioridad. Llegando el 10 de Tisri, pasando a medianoche, daba inicio esta boda, el servicio, echando una especie de suertes o loterías entre los Kohanim para determinar quién iba a realizar el servicio de Terumat Ha-Deshem, elevación del puñado de cenizas del altar, quién iba a limpiar las cenizas del Misbea, el altar, y quienes realizarían las restantes tareas rituales. Antes del amanecer, el atrio del templo estaba saturado de israelitas. El orden de la boda de Yom Kippur sucedía de la siguiente forma: Tamit, o sacrificio diario de la mañana. Luego de que amanecía, el Cohen Gadol comenzaba entonces el servicio al sumergirse en la migvé, vestía sus prendas de oro y vertía agua sobre sus pies y manos, ofrecía el sacrificio diario de Tamit, quemaba el puñado regular de Ketoret y por último encendía las velas de la menorá y realizaba el resto de los servicios matutinos. 2. Minhat Habitim. Ofrendaban al gran sacerdote la ofrenda diaria de Minha. 3. Musaf de Yom Kippur. Ofrendaba el sacrificio especial de Musaf de Yom Kippur, que consistía en un buey y 7 corderos, mencionados en la Parashá Pinhat. A continuación, vertía agua sobre sus pies y manos, se quitaba las prendas de oro, se sumergía en la migvé, se ponía las 4 prendas blancas y de nuevo lavaba sus pies y manos. El bidui, al par del Cohen Gadol, primera confesión, colocaba sus manos sobre su sacrificio personal, el buey, y confesaba sus pecados y los de su familia. El Cohen, en todas sus confesiones durante Yom Kippur, pronunciaba el Shem Hameh Forash, las 4 letras del sagrado nombre, Yud, Hei, Bab y Hei, de la forma en que está escrito. Cuando los Kohanim y la gente se juntaban en el atrio, escuchaban el tetragramatón, el sagrado nombre y grandioso, emanaba de la boca del Cohen Gadol. El pueblo respondía: Baruch Shem Kebot Malchuto Leolam Baet. Bendito sea por siempre el nombre de su reinado glorioso. Durante Yom Kippur, el Cohen Gadol pronunciaba el Shem 10 veces, sin tener que hacer ningún esfuerzo para lograrlo, debido a que éste milagrosamente dejaba la boca por sí mismo, porque la Shekinah hablaba desde su garganta. Después del vidui, confesión, el Cohen Gadol no procedía a sacrificar al buey, sino que primero echaba la suerte entre los 2 machos cabríos requeridos para el servicio central de Yom Kippur. El sorteo entonces se hacía de esta forma: se preparaban los 2 chivos machos de igual peso, altura y aspecto. Se los adquiría antes de Yom Kippur con 2 fondos de la comunidad. Se preparaban 2 inscripciones, una decía para Adonai y la otra para Azazel. Se las colocaba en una urna y el Cohen Gadol, sin mirar, introducía ambas manos a la vez en la urna y sacaba las placas. La que tome con la mano derecha la pone sobre el animal ubicado a la derecha y viceversa. De modo que el destino de cada uno de los 2 chivos quedaba determinado por la mano en la que el sacerdote haya tomado las respectivas placas. Después se leían las inscripciones y proclamaban con respecto al cabrío con las inscripciones para Hashem. Este es el sacrificio hatat por el pecado, para el Eterno. Si la que decía para el Eterno caía al lado derecho del sacerdote, era visto como una buena señal. En la cabeza del cabrío para Azazel colocaba un hilo de color escarlata y ataban otro hilo rojo en la entrada del sector Kodesh del Beit Hamidash. Nuestros sabios relatan que mientras que Simón Hasadik oficiaba como gran sacerdote, se podían percibir señales del cielo de favor anuales. La inscripción del cabrío para Adonai quedaba invariablemente en su mano derecha, mientras que después del fallecimiento del Sadik, esta caía a veces en la mano derecha y a veces en la izquierda. Además, el hilo color escarlata
que se ataba a la entrada del sector Kodesh milagrosamente, se tornaba blanco cuando el cabrío para Azazel llegaba al desierto. Era una señal del cielo de que sus pecados habían sido perdonados. Sin embargo, después de que Simón Hasadit falleció, solo se tornaba blanco ocasionalmente. El Biduil. Segunda confesión. Y el sacrificio del buey del gran sacerdote, volvemos al sacrificio personal, el buey, el Cohen Gadol, de nuevo anunciaba su Biduil por todos sus pecados y también por los de los Coanim. Sacrificaba a su buey y recogía su carne, su sangre en un recipiente que entregaba a un Cohen diferente. La Abodá Bakodesh Hakodashim, servicio del Saptum Saturum, el lugar santísimo. La parte que continuaba ahora era crucial y la más delicada de la Abodá que el pueblo entero esperaba con ansias. El Kohen Gadol debía ingresar en el Kodesh HaKodashim para ofrendar el Ketoret, el incienso. Llenaba una sartén de oro con carbón ardiente que tomaba del altar exterior. Se la entregaba a un recipiente que contenía incienso del cual él tenía que sacarlo con las dos manos. Luego transfería esos puñados de incienso a una cuchara tomaba el sartén que contenía carbón en su derecha y la cuchara en su izquierda, y entraba al Santo de los Santos. Colocaba el sartén con carbón entre los postes del arca, el Aarón, en el segundo Beit Hamidad, que no tenía el arca, sobre la piedra sobre la cual se encontraba el Aarón, el arca. Tomaba el borde de la cuchara que contenía el incienso con la punta de sus dedos o de los dientes para dejar ambas manos libres y vertía el ketoret de nuevo en sus manos. Esta era una de las tareas más difíciles realizadas en el Beit Hamikdash debido a que ni una sola gota de incienso podía caer en el piso durante el proceso. Terminaba el servicio juntando el ketoret en una sartén que contenía carbón y esperaba que el humo del incienso llenara el Kodesh HaKodashim, el lugar santísimo. Esta boda provocaba la gloria de la Shejinah, sin embargo, se ocultaba en el humo para que el Cohen Gadol no pudiera verla. Salía y caminaba hacia atrás sin desviar su cabeza de la dirección del Aarón, arca del pacto. El ingreso del Cohen Gadol al Santum de los Santos era acompañada con las tefilot de todo el Israel y su aparición era aguardada con estremecimiento. La Torá advierte que si alguna de las partes de la ceremonia no era realizada de acuerdo con los preceptos de la Torá, el Cohen Gadol incurría en pena de muerte por parte del cielo. Señala Vayikra capítulo 16 versículo 13. Para estar en condiciones de entrar en el Kodesh HaKodashim, el gran sacerdote debía purificarse a sí mismo previamente y lograr separarse de todas las aspiraciones físicas. La mayoría de los Kohanim, Gedolim, sumos sacerdotes que sirvieron en el Beit Hamikdash, compraban sus puestos con sobornos, por ello morían. Ellos nunca alcanzaron el nivel espiritual requerido para ingresar en el Kodesh HaKodashim, por lo que no podían sobrevivir al encuentro con la Shejinah que ocurría allí. Por su parte, el Talmud registra lo siguiente. Nuestros rabinos enseñaron durante los 40 años cuando Simón el Justo ministraba la suerte para Hashem, siempre salió en su mano derecha, como hemos señalado, pero tiempo después a veces salía en la mano derecha del sacerdote o a veces en la mano izquierda. También en los días de Simón el hilo color escarlata solía volverse blanco, luego en otra época a veces se volvía blanco y otras veces no. Más adelante, en el mismo tratado señala, nuestros rabinos enseñaron durante los últimos 40 años antes de la destrucción del templo, la suerte para Hashem no salió en la mano derecha ni se volvió blanco el hilo escarlata. Si nos ubicamos en la cronología, esto significa que tras la muerte del Cordero de Nazaret, Yeshua, la suerte denominada para Hashem no volvió a salir nunca en la mano derecha del Cohen.
Los sabios del Zohar, la mística hebrea, insinúan veladamente que estos dos chivitos representan el instinto del bien y del mal que anidan en el interior de cada persona. Estas dos fuerzas, que se podrían definir como conciencia espiritual con tendencia al bien, por un lado, y la ambición materialista por la inclinación hacia el mal, por el otro lado, constituyen el equilibrio que posibilita el libre albedrío en el accionar del ser humano. En consecuencia, llegando el día del perdón, presentamos nuestras buenas acciones y las ofrecemos ante Dios como fruto del impulso y la influencia del instinto del bien. Y por otro lado, atribuimos nuestros yerros y faltas al instinto del mal que nos sedujo. Con esta acción, el pueblo de Israel muestra su arrepentimiento por todos sus pecados y se propone mejorar su conducta, no volviéndolos a cometer. Hoy en día, cuando carecemos del Beit Hamikdash, hacemos algo similar a todo esto último cuando llevamos a cabo el ritual de Tashlit, durante el cual arrojamos nuestros pecados al agua para desprendernos de ellos en un claro gesto de arrepentimiento y contrición por nuestro incorrecto accionar. Otros intérpretes consideran que el envío del segundo chivo expiatorio al desierto era una especie de componenda que se hacía con el Satán, el representante del mal en el tribunal celestial, quien hace las veces de fiscal acusador de Israel. En el siguiente comentario seguiremos ampliando el rito de Yom Kippur. Que Abacados continúe abriendo nuestros ojos para seguir contemplando las maravillas de su Torah. Shalom.